¿Es el amor suficiente para sostener un matrimonio? ¿Qué pasa si Dios no está de acuerdo con tu elección? Esta pregunta puede parecer ofensiva para algunos, pero es exactamente este tipo de reflexión la que debemos hacer antes de tomar decisiones que involucran no solo sentimientos, sino también el destino espiritual. En un mundo que repite insistentemente frases como «lo importante es ser feliz» o «cada uno tiene su propia verdad», hablar del matrimonio basado en la Biblia parece obsoleto para muchos. Pero, ¿ha cambiado el estándar de Dios con el tiempo? ¿O somos nosotros los que hemos adaptado nuestras decisiones a nuestros deseos? Cuando la Biblia habla de un yugo desigual en 2 Corintios 6:14, no se trata solo de dar sabiduría emocional. Pablo advierte sobre una conexión profunda entre dos mundos que van en direcciones opuestas: la luz y las tinieblas, la fe y la incredulidad. Y si el matrimonio es un solo cuerpo, como enseñó Jesús, ¿cómo podemos vivir en unidad cuando la base espiritual es totalmente diferente? Tal vez hayas escuchado a alguien decir: «Mi cónyuge respeta mi fe, así que está bien». Pero la pregunta es, ¿esta persona te acerca o te aleja de tu propósito con Dios? ¿Ella ora contigo? ¿Entiende la importancia de buscar al Señor en cada decisión? ¿O será que con el tiempo vuestra fe se está viendo debilitada por una convivencia que no comparte los mismos valores eternos? ¿Acepta o condena la Biblia este tipo de pacto? ¿Estamos confundiendo el amor humano con la aprobación divina? Casarse con alguien que no sirve al mismo Dios que tú no es solo una diferencia de religión, es una diferencia en la eternidad. Y cuando descuidamos esto, corremos el riesgo de construir nuestra casa sobre arena. No se trata de condenar los sentimientos, se trata de alinear el amor con el propósito. ¿Acepta o condena la Biblia el matrimonio con alguien que no tiene la misma fe? Esta es la pregunta que muchos evitan, pero que es necesario plantear con valentía, porque las consecuencias de ignorarla pueden ser profundas. El matrimonio no es solo afinidad, química o compatibilidad emocional. Desde una perspectiva bíblica, el matrimonio es una alianza, es un pacto ante Dios, es una unión de propósito, es una sola carne moviéndose en una misma dirección espiritual. Cuando elegimos a alguien con quien compartir nuestra vida sin considerar su fe, no solo estamos arriesgando diferencias de opinión, estamos poniendo en duda nuestra propia vocación. Y si tu llamado implica glorificar a Dios con tu vida, ¿cómo vas a hacer esto al lado de alguien que ni siquiera reconoce a ese mismo Dios como Señor? Muchas personas inician una relación con la esperanza de que, con el tiempo, la otra persona se convierta. Y aunque hay hermosos testimonios de conversiones dentro del matrimonio, esta expectativa no puede ser el fundamento de una unión. Eso no es fe, eso es riesgo. Y el riesgo en este caso no solo te afecta a ti, sino también a tu descendencia, a tu ministerio, a tu comunión. La Biblia es clara al utilizar la expresión «unidos en yugo desigual». Y cualquiera que haya visto alguna vez dos bueyes tirando de un carro en diferentes direcciones comprende lo que esto significa: frustración, estancamiento, desgaste. No se trata de amor romántico, se trata de dirección eterna. ¿Cuál es el destino de tu casa? ¿Qué tipo de valores cultivará? ¿Qué tipo de atmósfera se creará allí? ¿Puede Dios bendecirte cuando ignoras deliberadamente sus principios? Piénsalo conmigo. ¿Cómo será orar junto a alguien que no cree? ¿Cómo será enseñar a sus hijos cuando haya una división de fe dentro del hogar? ¿Estás plantando para cosechar paz o simplemente estás tratando de justificar un sentimiento basándose en argumentos humanos? La Biblia no nos deja lugar a la neutralidad cuando se trata de pactos espirituales. Hoy más que nunca vivimos en una cultura donde todo está relativizado. Los matrimonios entre personas de diferentes creencias se consideran completamente normales e incluso se fomentan en nombre de la tolerancia y el respeto.
Frases como "lo importante es el amor", "cada uno tiene su propia fe" o "lo que importa es el corazón" se han convertido en mantras modernos, tan repetidos que muchos cristianos han llegado a creer que si hay respeto mutuo, todo está bien. ¿Pero lo es realmente? ¿Se alinea esto con la palabra de Dios o estamos usando el discurso del mundo para justificar decisiones que desobedecen la dirección divina? La Biblia es clara cuando dice que no debemos conformarnos con este siglo, sino renovar nuestra mente. Y esta renovación a menudo comienza confrontando estas verdades modernas que suenan hermosas, pero contradicen los principios eternos. El discurso del "lo que sea" parece acogedor, pero ignora algo fundamental. El matrimonio es, según la doctrina bíblica, más que un contrato civil o una elección emocional. Es una institución espiritual creada por Dios con un propósito específico: el yugo desigual. No es una metáfora ingrávida, es una seria advertencia sobre el peligro de intentar unir a quienes avanzan en direcciones opuestas. Y cuando te casas con alguien que no comparte tu fe, lo que está en juego no es solo la armonía del hogar, es tu testimonio, tu misión, tu herencia espiritual. ¿Cómo podemos construir una familia que glorifique a Dios si los cimientos están divididos? ¿Cómo puedes tomar decisiones relacionadas con la fe, los valores, la crianza de los hijos y la vida ministerial si tu cónyuge no comparte los mismos fundamentos? Este tipo de unión puede incluso comenzar en paz, pero con el tiempo surgen conflictos. No porque la otra persona sea mala, sino porque el espíritu que la guía es diferente al que vive dentro de ti. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a la verdad, a la santidad, a la obediencia. Y cuando la otra parte no reconoce esta autoridad, los caminos divergen. Y es en este punto que muchos comienzan a debilitarse, a callarse, a volverse complacientes, hasta que la fe que una vez estuvo viva se convierte en solo un recuerdo. En 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo escribe sin rodeos: "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos". Esta no es una frase simbólica ni abierta a la interpretación moderna. Es una instrucción clara y firme, llena de propósito espiritual. Cuando Pablo usa el término yugo desigual, se refiere a una imagen muy conocida en el contexto agrícola de la época. El yugo era un trozo de madera que se utilizaba para unir dos bueyes para que trabajaran juntos en el arado. Pero si un buey era más fuerte y el otro más débil, o si uno quería ir por un lado y el otro por el contrario, el resultado era desequilibrio, frustración, desgaste y muchas veces destrucción de la cosecha. Aplicado al matrimonio, este principio revela una dura realidad. Cuando dos personas caminan juntas, pero en direcciones espirituales diferentes, su destino también comienza a divergir. Pablo sabía que como cristianos estamos llamados a vivir en la luz y que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esto no significa faltar el respeto a quienes piensan diferente, sino comprender que el matrimonio no es el lugar donde convertir a alguien por el amor. El matrimonio es la unión de dos personas que ya van en la misma dirección, guiados por el mismo Señor, con la misma fe, con el mismo propósito. Cuando ignoramos esto, elegimos asociarnos con alguien que no reconoce la autoridad de Cristo. ¿Y cómo vas a caminar con alguien que no ve la eternidad con los mismos ojos que tú? No es raro ver a cristianos agotarse emocional y espiritualmente en relaciones que parecían prometedoras al principio, pero que con el tiempo se volvieron onerosas. Esto se debe a que el yugo desigual no pesa el primer día, sino que se revela a lo largo de los años, en las decisiones cotidianas, en las conversaciones que se vuelven conflictos, en las oraciones que se vuelven silencio, en la fe que se ahoga en la convivencia con alguien que no comparte el mismo miedo. El yugo desigual no os destruye de golpe, sino que os devora poco a poco hasta que os sintáis solos.
incluso dentro del matrimonio. Y esa, bíblicamente, no es la voluntad de Dios para usted. Desde una perspectiva bíblica, el matrimonio nunca fue presentado simplemente como una unión emocional o un contrato civil. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el matrimonio es tratado como un pacto espiritual, un pacto ante Dios, que tiene un peso sagrado. Cuando un hombre y una mujer se juntan, no solo comparten una casa, una cama o una cuenta bancaria, están uniendo destinos, propósitos, llamados y, lo más importante, sus almas. Por eso la Biblia usa expresiones como una sola carne, porque no es algo superficial, sino una profunda fusión espiritual. Ahora imagina lo que sucede cuando esta fusión se realiza entre dos personas que no comparten la misma fe. Lo que debería ser un ambiente de comunión espiritual se convierte en un territorio de valores en conflicto, puntos de vista opuestos y, a menudo, aislamiento emocional. Casarse con alguien que no teme al Señor afecta directamente las decisiones más importantes de la vida. ¿Cómo podemos tomar decisiones guiados por Dios si la otra persona no cree en la oración, no busca la guía de la palabra o no reconoce la autoridad divina? Esto no es solo una diferencia de opinión, es una desalineación de propósitos. Y cuando se trata de criar hijos, el impacto es aún mayor. ¿Qué tipo de formación espiritual se ofrecerá? ¿Qué principios guiarán la educación de este niño? Quieres enseñarte a buscar al Señor, pero es posible que tu cónyuge no vea el valor de eso. Quieres que ella ore, ayune, vaya a la iglesia, sirva a Dios, pero la otra parte la alentará, se burlará o incluso prohibirá. Este conflicto comienza de manera sutil, pero crece a medida que pasan los años y surgen desafíos. Porque en un mal día, cuando todo parece desmoronarse, lo que sostendrá el hogar no son los sentimientos, sino la fe. Y si esta fe no es compartida, uno de los dos acabará cargando solo con todo el peso. Esto genera cansancio, frustración e incluso enfriamiento espiritual. Muchos matrimonios que comenzaron con pasión terminaron en silencio espiritual, porque la base nunca fue el Señor. Si esto tiene sentido para ti, comenta alianza con propósito. Si entiendes que el matrimonio es un pacto ante Dios, o ya experimenté este peso, si esta palabra está tocando tus experiencias reales. Fortalezcamos este diálogo con madurez y miedo. Cuando miramos las Escrituras, encontramos ejemplos muy claros y extremadamente didácticos de las consecuencias de unirse a alguien que no comparte la misma fe. Uno de los casos más llamativos y trágicos es el del rey Salomón. En 1 Reyes 11, la Biblia nos muestra que, a pesar de toda su sabiduría y posición ante Dios, Salomón hizo algo que iba completamente en contra de la voluntad del Señor. Se casó con mujeres de pueblos extranjeros, mujeres que no servían al Dios de Israel. Y el texto es directo al decir que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. No solo les permitió seguir adorando a sus propios dioses, sino que terminó construyendo altares a estas deidades y participando en prácticas paganas. La consecuencia, su pacto con Dios se rompió y su reinado decayó. Esta es la imagen exacta de lo que sucede cuando el sentimiento prevalece sobre la dirección espiritual. Salomón amaba a estas mujeres, pero no discernía el precio espiritual de esta elección. Y esto nos sirve a todos como una fuerte advertencia. Amar no es excusa para desobedecer. La emoción no puede reemplazar la revelación. La fe cristiana no es un accesorio que te pones o te quitas cuando te enamoras. Es el centro de tu identidad. Y cuando ignoras esto por el bien de una relación, estás poniendo en riesgo tu comunión con Dios. Por otro lado, vemos en Ruth un ejemplo completamente diferente. Ella era moabita, sí, de otro pueblo, de otro origen, pero hubo un momento de decisión. Tu Dios será mi Dios. Ruth no solo se casó con Buz,
Antes de eso, decidió dejar a sus dioses y seguir al Dios de Israel. Ella se convirtió, y esa es la gran diferencia. Ruth no entró en el pacto de Booz con una fe opuesta. Ella comenzó a caminar en la misma dirección espiritual. Su matrimonio no comenzó con una fe dividida, sino con un pacto espiritual compartido. Esto lo cambia todo. La pregunta sigue siendo: ¿la persona con la que te quieres casar tiene la misma fe que tú o estás intentando justificar una unión basándose en la emoción? ¿Existe una conversión genuina o simplemente tolerancia religiosa? ¿Has visto situaciones similares? Comenta Salomón si entiendes la advertencia espiritual detrás de esta historia. O Ruth, si crees que una verdadera conversión puede allanar el camino para un matrimonio bendecido. Estas palabras pueden ser el comienzo de testimonios y sanación. ¿Elegirías a alguien que te aleje de tu vocación solo porque te hace sonreír? Esta pregunta puede parecer dura, pero conlleva un peso del que muchas personas solo se dan cuenta cuando ya han llegado a la mitad del camino. La Biblia habla de guardar el corazón, de estar alerta, de no dejarse engañar por los propios sentimientos. Pero cuando se trata de relaciones, las emociones a menudo hablan más que el discernimiento. Pero sonreír hoy, sentir mariposas en el estómago, no garantiza la paz mañana. Lo que al principio parece inofensivo puede convertirse con el paso de los años en una prisión silenciosa. Porque cuando eliges a alguien que no comparte tu fe, lo que se construye allí no es solo una relación, es un camino que, tarde o temprano, te pondrá frente a decisiones difíciles y no siempre tendrás la fuerza para mantenerte firme. El costo espiritual de ignorar este principio es alto y no aparece de repente. Viene en pequeñas dosis. Dejas de orar con frecuencia porque tu cónyuge no entiende esto. Empiezas a faltar a los servicios porque el domingo es el único día de descanso para dos. Evitas hablar de Dios en casa para no generar conflictos. Dejas de servir en el ministerio porque la familia necesita tiempo. Poco a poco tu vida con Dios se va asfixiando y ni siquiera te das cuenta de que esa sonrisa inicial se ha convertido en un peso para tu espíritu. No porque la persona sea mala, a menudo es afectuosa, sociable, buena en la conversación, sino que es necesario discernir lo que te aleja de la presencia de Dios, por dulce que parezca. Tu vocación vale mucho. Él es eterno. Él es la razón por la que estás aquí. Y cuando eliges a alguien que no valora esto, estás, sin darte cuenta, negociando lo que debería ser innegociable. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos hombres de Dios han perdido su pasión espiritual porque entraron en alianzas que no fueron formadas bajo la dirección divina? Y lo más triste es que muchos todavía intentan convencerse de que arreglarán algo más tarde, pero muchas veces eso nunca llega. Y cuando llega, a veces ya ha causado heridas profundas. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no comparte tu fe? Esa conexión intensa, esa sensación de que la persona te entiende, te escucha, te valora, pero al mismo tiempo, algo dentro de ti sabe que falta lo principal. Y lo que falta no son detalles, es su base. Cuando el corazón se involucra con alguien que no camina con Dios, el alma incluso intenta justificarlo, pero el espíritu lo siente. Siente el peso de un cariño que no apunta al cielo. Sientes el conflicto de querer crecer espiritualmente y, al mismo tiempo, estar atrapado con alguien que no habla el mismo idioma de fe. Siente la tensión de un amor que parece hermoso por fuera, pero que conlleva riesgos eternos por dentro. No estamos hablando de perfección. Nadie tiene una relación con alguien que sea perfecto. Estamos hablando de dirección, a propósito, en verdad, y sobre todo, obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, detente y piensa. ¿Cómo crees que ve Dios esta relación? ¿Aplaude Él cada vez que eliges un sentimiento que te aleja de Él?
Se alegra cuando te ve reducir tu intensidad espiritual para mantener a alguien a tu lado. La palabra de Dios nos llama a ser santos, separados, comprometidos con algo que va más allá del momento presente. Una relación, a los ojos del mundo, puede parecer normal, saludable e incluso inspiradora. Pero a los ojos de Dios, lo que importa no es solo cuánto se aman dos personas, sino cuánto ese amor está alineado con la verdad. ¿Qué es una relación? Un compromiso. ¿Un matrimonio que no glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿O quién? Y no tiene sentido decir, pero yo oro por él, o ella respeta mi fe. Respetar no es lo mismo que vivir. Orar por alguien es hermoso, pero no es base para una alianza. Dios nunca te pidió que estuvieras en yugo desigual y esperaras que la otra parte cambiara. Él te pidió que guardaras tu corazón. Y a veces, cuando elegimos por nuestra cuenta, nos frustramos y luego preguntamos, Dios, ¿por qué no funcionó? Pero Él ya lo había advertido. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de dilema? ¿O conoces a alguien que esté vivo? Comenta, he sentido esto. Si esta palabra te confronta, o te entrego la dirección, si realmente quieres entregar este aspecto de tu vida en las manos de Dios. Hablemos en los comentarios. Tu experiencia puede tocar a alguien. Cuando hablamos del matrimonio a la luz de la Biblia, debemos entender que el amor, por más hermoso y verdadero que parezca, no es suficiente si no se construye sobre el mismo en fundamento espiritual. La palabra es clara al mostrar que todo lo que no está sobre la roca está sujeto a ruina. Y esa roca es Cristo. No basta con sentir, desear o incluso orar. Si no se comparte la fe, los cimientos son inestables. Es como construir una casa sobre arena y esperar que pueda resistir tormentas. Puede parecer firme por un tiempo, pero llegarán los vientos de decisiones difíciles, crisis familiares, conflictos de valores, y cuando lleguen, la estructura no soportará el peso. Los matrimonios que carecen de unidad espiritual a menudo comienzan llenos de pasión y promesas. Pero con el tiempo, cuando el brillo del inicio disminuye, lo que sostiene son los principios, la visión de futuro y el propósito común. Y si esto no es en Dios, si no hay temor del Señor por ambas partes, uno de los dos acabará cediendo, a menudo en silencio, renunciando a sus convicciones para mantener una apariencia de estabilidad. Esto lleva a la frustración, el resentimiento y, en muchos casos, a un enfriamiento de la fe. La persona que antes servía, oraba, buscaba, comienza a callar, a esconderse, a vivir una fe parcial, adaptada a la realidad conyugal y no fiel a su identidad en Cristo. El verdadero amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Y la decisión más importante que cualquiera puede tomar es elegir amar con un propósito, amar con una alianza espiritual, amar a alguien que te acerca a Dios y no te aleja. Incluso se puede soportar un tiempo en una unión dividida, pero vivir un llamado completo, con plenitud, solo es posible cuando hay acuerdo espiritual. No dice la Biblia, pueden dos andar juntos si no están de acuerdo. En vano. Este es el principio, y los principios no son negociables. Y ahora que has escuchado todo esto, que has reflexionado conmigo sobre las bases espirituales del matrimonio, que has mirado ejemplos bíblicos, advertencias claras y la realidad de tantas parejas que comenzaron con emoción y terminaron en frustración, necesito preguntarte directamente, ¿crees que el amor es suficiente o que la fe es esencial? Porque en el fondo, esa es la raíz de toda esta discusión. ¿Qué es lo que realmente sostiene un pacto a los ojos de Dios? ¿Es sentimiento humano o compromiso espiritual? Por supuesto, el amor es importante, pero si no está cimentado en Cristo, se desgasta. Si no está fundamentado en la verdad de la palabra, se vuelve confuso. Y si no es guiada por el Espíritu Santo, corre el riesgo de engañarnos. ¿Cuántas personas hoy viven
en relaciones que parecen perfectas por fuera, pero que por dentro se están secando espiritualmente, porque están con alguien que no comparte la misma fe. ¿Cuántas veces has ignorado ese malestar interior solo para evitar perder a alguien? ¿O alguna vez te has dicho a ti mismo, él cambiará más tarde, encontraré la manera? Pero la verdad es que no eres tú quien cambia a nadie, es el Espíritu quien convence. Y Él no opera con atajos creados por las emociones. Necesitas tener el coraje de mirar tu vida amorosa con los ojos de la fe. Ten el coraje de romper ciclos que te alejan de Dios. Ten el valor de decir no a las relaciones que no glorifican el nombre del Señor, porque tu vocación vale más que cualquier romance. Tu eternidad vale más que una pasión temporal. Y sí, esta puede ser una de las decisiones más difíciles que tendrá que tomar en su vida, pero también puede ser la más liberadora. Por eso, quiero invitarte a comentar a continuación con sinceridad. ¿Crees que el amor es suficiente o que la fe es imprescindible? Escribe estas palabras. El amor es suficiente. Si todavía estás en este dilema, o la fe es esencial. Si hoy entiendes que tu alianza necesita establecerse en el Señor. Y si este vídeo te habló, prepárate porque el siguiente va directo al punto más sensible de las citas cristianas. En el próximo episodio responderemos la pregunta: ¿es pecado que un cristiano salga con alguien que no está convertido? No son conjeturas, no es opinión, es Biblia pura, aplicada con amor y verdad. Así que activa la campana, suscríbete al canal y comenta: quiero la siguiente palabra, si ya tienes sed de entender lo que Dios realmente espera de ti en este ámbito. Sigamos este viaje juntos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que te hace libre.